Me llamo Isabel, y aunque nací en la realeza, quise vivir y morir en la sencillez de una sierva del reino de los cielos. Vengo a contarte mi historia, no para que me aplaudas, sino para que descubras cómo el amor transforma el poder en servicio y la tristeza en paz. Nací en Zaragoza. En el año del Señor de 1271, era hija del rey Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia. Mi sangre era real, pero mi alma pertenecía al Altísimo. Desde pequeña fui rodeada por las riquezas, las letras y los hábitos cortesanos, pero también por la oración constante y el deseo profundo de vivir, conforme al Evangelio. A mí llamaron Isabel, en honor a mi tía abuela, Santa Isabel de Hungría, y ese nombre fue para mí una guía, una promesa, una vocación de caridad y sacrificio. Desde muy joven, fui dada en matrimonio a Dionisio, y rey de Portugal. Tenía apenas 12 años. Fue un matrimonio político como tantos en nuestra época, pero asumí mi papel con amor y fidelidad. Su carácter era fuerte, su gobierno astuto y enérgico. No siempre compartimos las mismas visiones del mundo, pero Dios me enseñó a amarlo con paciencia y a ofrecer mis silencios como plegaria. Ponte con él. Tuve 2 hijos: al Alfonso, que heredó el trono, y Constanza, que fue reina de Castilla. Mis tareas de reina eran muchas, pero jamás dejé la oración ni la caridad. Donde había hambre, enviaba pan; donde había guerra, suplicaba paz; donde había rencor, intercedía con lágrimas en la corte. Era un lugar de intrigas, vanidades y batallas por el poder. Pero yo aprendí a encontrar a Cristo en medio del bullicio, a refugiarme en la capilla cuando el mundo rugía, y a escuchar el susurro del espíritu entre los gritos de la política. De hospitales, monasterios, albergues. Visitaba a los enfermos, cuidaba a los leprosos, lavaba los pies de los pobres. A veces me llamaban loca. Yo solo respondía: estoy enamorada de un rey más grande. Una de las mayores pruebas de mi vida fue el conflicto entre mi esposo y mi hijo Alfonso. Ambos, cegados por el orgullo, se alzaron el uno contra el otro. Yo me situé entre ellos como mediadora, no con palabras altisonantes, sino con la humildad de una madre que llora. Caminé entre los ejércitos, extendí mis manos y rogué que no se derramara sangre entre padre e hijo. Y Dios escuchó mi oración. La paz volvió. Fue uno de los días más luminosos de mi vida. Cuando mi esposo murió, vestí el hábito de terciaria franciscana, dejé los lujos y tomé el camino de la sencillez. Me retiré a Coimbra, a un monasterio que había fundado, y viví allí mis últimos años como una mujer entregada a la oración y al servicio. Ya no era reina ante los hombres, pero me sentía hija amada ante Dios. Y si hoy alguien quiere acercarse a mí, yo le invito a rezar así: Santa Isabel de Portugal, Madre de paz y espejo de caridad, tú que convertiste la corona en cruz y el trono en altar, intercede por nosotros ante tu Rey amado. Danos paciencia para mediar, fuerza para amar sin medida y humildad, para servir en silencio. Alcanza para nosotros la paz del corazón y la gracia que hoy te pedimos. Amén. Mis últimos días estuvieron marcados por la misma vocación de siempre, sembrar paz. En 1336, al saber que mi hijo Alfonso y el rey de Castilla, su yerno, estaban a punto de enfrentarse, salí una vez más al encuentro de la discordia. Era ya anciana y enferma, pero no podía quedarme en casa mientras la guerra llamaba a las puertas. Logré de nuevo reconciliarlos. Y tras aquella última misión de amor, mi cuerpo no resistió más. Morí el 4 de julio de 1336, en Estremoz, lejos de palacios y pompas, pero en paz, en plenitud, en Dios. Hoy mi cuerpo reposa en el monasterio de Santa Clara Nova, en Coimbra, pero mi alma está allí donde se invoque la paz, donde una madre interceda por sus hijos, donde una mujer elija el amor sobre el poder en sí. ¿Alguna vez dudas del valor de la mansedumbre? Recuerda que una reina desarmó ejércitos con solo su oración. Yo soy Isabel de Portugal, reina, madre, sierva, y hoy, hermana tuya, en la fe. Galileo 9913. Mateo
el impresentable que fue invitado. El sol ya estaba en lo alto cuando pasé junto al banco de los tributos, ese rincón maldito donde el imperio y la traición se daban la mano. Y allí estaba él, Mateo, el hombre que todos evitaban y todos conocían. No por su virtud, claro está, sino por su oficio de recaudador de impuestos. En otras palabras, colaborador del opresor, ladrón con papeles y enemigo público de los hombres piadosos. Yo, en cambio, lo vi. No con los ojos de la costumbre, sino con los del reino. No le ofrecí un currículo espiritual, ni le exigí méritos, solo 2 palabras: sígueme. Y lo hizo. Se levantó con una rapidez que dejó atrás siglos de sospecha, y me siguió, como quien despierta de una pesadilla y se lanza a la luz sin preguntar de dónde viene. Esa noche estábamos cenando en su casa, y no estábamos solos. Publicanos, pecadores, hombres y mujeres rotos, todos ellos llenaban la mesa, porque donde se sienta el amor no hay silla vacía. Pero no todos entendieron la escena. Los fariseos, guardianes del decoro y fiscalizadores del alma ajena, preguntaron a mis discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Como si el contacto con los heridos manchara al médico, como si la gracia necesitara filtro sanitario. Entonces respondí, sin levantar la voz, pero con la fuerza de una verdad que derriba templos de piedra: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y luego, citando a sus propias escrituras, les recordé algo que habían olvidado en el torbellino de ritos y preceptos. Misericordia quiero, y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué significa esto? Que nadie está demasiado lejos como para no oír mi voz, y nadie demasiado cerca como para no necesitarla. Que mi mesa no es premio para los puros, sino hospital para los impuros que se atreven a aceptar la invitación. Que el reino de los cielos no se construye sobre la irreprochabilidad, sino sobre la misericordia recibida y ofrecida, y que a veces los que se creen sanos son los más enfermos, solo que se niegan a hacer fila en la sala de urgencias del alma. ¿Qué pueden aprender? Aprendan que seguir el llamado no requiere currículum, solo corazón dispuesto, que la fe verdadera comienza cuando se deja atrás lo cómodo, lo corrupto o lo conocido, por una sola palabra que lo cambia todo. Sígueme. Aprendan también a sentarse con los que nadie quiere invitar, porque mi amor no mide el pasado, sino el deseo de volver a empezar. No caigan en el juego cruel de los fariseos modernos que confunden santidad con superioridad. Y sobre todo, cultiven una misericordia más grande que cualquier sacrificio, porque ese es el corazón mismo de mi Padre. Recuerden, no vine a reclutar perfectos, sino a redimir heridos, y en el reino hasta el recaudador puede convertirse en evangelista. Si estás viendo o escuchando esto, posiblemente no me estés siguiendo. Dale al corazón y comenta algo para que sepa que os gustan los videorelatos. Compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón. Que Dios os bendiga.